Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Una fuerte tensión se ha desatado entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. La actriz, cansada del silencio de su expareja, rompió su propio silencio con una frase directa: "Artık konuşmak zorundasın, ya es hora de que hables". Todo comenzó cuando en una reciente conferencia de prensa en Estambul, los periodistas le preguntaron a Kerem sobre las declaraciones que Hande había hecho días atrás en un programa de televisión, donde confesó que algunos silencios duelen más que las palabras. La prensa esperaba una respuesta inmediata, pero el actor se limitó a sonreír y guardar silencio. Esa actitud, que muchos interpretaron como indiferencia, fue la chispa que encendió la furia de Hande. Según fuentes cercanas a la actriz, Hande habría enviado varios mensajes a Kerem antes de que todo estallara públicamente. "No entiendo por qué te escondes detrás de un silencio que no te representa. La gente necesita saber la verdad", le habría escrito la actriz, según personas de su entorno. Sin embargo, Kerem prefirió mantenerse al margen, argumentando a sus amigos: "No quiero convertir nuestra historia en un espectáculo mediático". Pero el silencio del actor, lejos de calmar las aguas, las agitó aún más. Durante un evento de moda en el Bósforo, Hande apareció radiante, pero su actitud dejaba ver una mezcla de orgullo y enojo. Cuando una periodista le preguntó si esperaba una respuesta de Kerem, ella contestó con una mirada fija: "Yo ya hablé. Ahora le toca a él decidir si quiere seguir callando o ser honesto". Los fans, como era de esperarse, explotaron en las redes sociales. En Twitter, el hashtag #KeremHabla se volvió tendencia en pocas horas. Algunos seguidores pedían que Kerem diera su versión de los hechos, mientras otros defendían su derecho a la privacidad. Una fan escribió: "No es justo que Hande quede como la única que siente. Él también tiene una historia que contar". La tensión aumentó cuando un video filtrado desde el set de una campaña publicitaria mostró a Kerem hablando por teléfono, visiblemente molesto. Aunque el audio era poco claro, se alcanzó a escuchar una frase que desató nuevas teorías: "No todo lo que callo es por miedo, a veces callar es proteger". Esa línea bastó para que los seguidores comenzaran a dividirse. Unos lo interpretaron como un mensaje velado a Hande, mientras otros aseguraron que era simplemente una conversación laboral. Días después, Hande publicó una fotografía en su cuenta de Instagram con una frase que parecía una indirecta: "El silencio también es una respuesta". En menos de una hora, la imagen superó el 1.000.000 de likes, y los comentarios se llenaron de mensajes de apoyo. "Todos te entendemos, Hande, tu voz vale más que su silencio", escribían los seguidores. Sin embargo, entre los comentarios también aparecieron defensores de Kerem que pedían respeto: "No sabemos lo que pasa entre ellos, no juzguemos". La historia, lejos de apagarse, tomó un nuevo giro cuando los medios turcos publicaron que ambos actores habían sido convocados para coincidir en una gala benéfica organizada por una reconocida fundación en Estambul. Los organizadores, según fuentes cercanas, no esperaban que la tensión entre ellos fuera tan evidente. Cuando Hande llegó al evento, los flashes no dejaron de seguirla. Lucía un vestido negro elegante, pero su rostro mostraba una firmeza que muchos interpretaron como una declaración silenciosa. Minutos después, Kerem entró acompañado de su representante, evitando mirar hacia donde se encontraba su expareja. Los periodistas presentes describieron el ambiente como eléctricamente incómodo. Algunos asistentes afirmaron que, durante el discurso principal del evento, sus miradas se cruzaron por breves segundos, lo que bastó para que las cámaras captaran el momento. En redes sociales, las imágenes se viralizaron con el título: "El reencuentro más esperado y más tenso del año". Según un testigo que estuvo en la misma mesa, al finalizar la cena, Hande se acercó a Kerem para saludarlo de manera formal. La conversación duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que ambos dejaran entrever que la herida seguía abierta. "No todo se resuelve con silencio, Kerem", habría dicho ella en tono bajo pero firme. Él, con una sonrisa tensa, respondió: "Y no todo se rompe con palabras".
Aquellos que estaban cerca aseguran que el intercambio fue frío, pero cargado de emociones contenidas. La prensa turca no tardó en bautizar aquel momento como el choque del año. Los programas de entretenimiento dedicaron horas de análisis a descifrar los gestos, las miradas y hasta los movimientos de ambos actores. Algunos expertos en lenguaje corporal comentaron que, a pesar de la distancia, entre ellos aún existía una conexión evidente. Sus cuerpos se rechazan, pero sus miradas se buscan, comentó una analista en televisión nacional. En los días posteriores, Hande fue vista en un café de Nianta junto a su hermana, mientras hablaban visiblemente alteradas. Según testigos, la actriz parecía molesta y en un momento exclamó, «No quiero volver a callar más». Esa frase, filtrada por un medio local, volvió a encender las redes. En Twitter, el hashtag #Hande no calla se convirtió en tendencia y muchos usuarios comenzaron a compartir mensajes de apoyo a la actriz, resaltando su valentía por expresar sus emociones sin miedo. Por otro lado, Kerem, fiel a su estilo reservado, publicó una historia en Instagram con una cita que sus seguidores interpretaron como una respuesta, a veces. Guardar silencio es la única forma de no destruir lo que aún valoras. La publicación fue acompañada por una imagen del mar al atardecer, símbolo recurrente en sus mensajes más introspectivos. Los rumores sobre una posible reconciliación o una conversación privada entre ellos comenzaron a multiplicarse. Un conocido periodista de espectáculos afirmó que ambos habían mantenido una llamada telefónica días después del evento. Según esta versión, la conversación habría sido emotiva y sincera. «No quiero pelear más contigo, Hande. Solo quiero que todo esto termine con respeto», habría dicho Kerem. A lo que ella respondió, «El respeto empieza cuando se deja de fingir que nada pasó». Sin embargo, ninguna de las dos partes confirmó ni desmintió dicha conversación. Los seguidores, divididos, continúan debatiendo sobre el futuro de esta historia que parece no tener final. Algunos creen que detrás de tanta tensión aún queda amor, mientras otros piensan que la distancia es definitiva. Lo cierto es que cada nueva declaración, cada publicación y cada gesto de ambos se convierte en noticia. La prensa turca ya habla de un capítulo abierto entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, una historia marcada por silencios que gritan y miradas que aún cuentan lo que las palabras callan. Y mientras tanto, los fans esperan un desenlace. ¿Romperán el silencio con una conversación pública o decidirán cerrar definitivamente el libro que escribieron juntos? La historia continúa, y en el mundo del espectáculo turco, todos saben que entre Hande y Kerem nada está completamente dicho. ¿Y ustedes, qué opinan de esta situación? ¿Creen que Kerem debería romper definitivamente el silencio o que Hande fue demasiado lejos con sus declaraciones? Déjenlo en los comentarios. Y no olviden suscribirse a nuestro canal para seguir descubriendo todos los detalles de esta historia que sigue dando mucho de qué hablar.